todo, digamos. Entiendo que estamos al aire, Marina. Ya, estamos al aire, entonces estamos aquí recibiendo a cada una de las personas que se están incorporando en este momento a nuestro encuentro, a nuestra inauguración del año académico. Una bienvenida muy cálida, muy afectuosa para cada una de las personas que se están integrando, ya sea por el Zoom o por el canal. Y a partir de este momento yo le voy a dar la palabra a nuestro locutor oficial de este momento, a nuestro animador oficial, Alberto Moreno. Muchas gracias, Marina. Bueno, lo primero es desearle muy buenas tardes a todos y a todas los y las que están presentes hoy día acá, acompañándonos en este encuentro. Para nosotros es un verdadero regalo poder dar inicio a la inauguración del año académico de la Escuela de Educación Parvularia y del Magíster en Educación para la Inclusión, la Diversidad y la Interculturalidad de nuestra universidad, la Universidad de Valparaíso. Ese es el motivo que nos tiene hoy día reunidos aquí, a través, como es habitual, desgraciadamente en el último tiempo, a través de la pantalla. Yo creo que es importante decir que iniciar un nuevo año académico implica muchas cosas, pero hay una que creemos imprescindible, y me refiero específicamente a darnos un tiempo para conversar. No para dialogar, como nos diría quien hoy es nuestro invitado, el doctor Carlos Escría. Me voy a permitir abrir unas comillas para citar a nuestro invitado. Conversar es un gesto diferente, un encuentro sin principio ni fin que se desvía, avanza y retrocede, se pierde y quizás se reencuentra. Es más una política de la amistad, de la fraternidad, de una conversación que no se sostenga en el porque yo lo digo, sino en el encuentro entre dos o más fragilidades. Cierro comillas. Y eso, lo que acabo de decir, es lo que pretendemos con esta inauguración del año académico. Queremos conversar, queremos desviarnos, avanzar y perdernos, ¿por qué no?, en ese maravilloso mundo de la educación, de la palabra, de la amistad. En definitiva, entiendo que del encuentro. Y para eso contamos, yo no tengo ninguna duda de ello, con el mejor invitado que podríamos tener. Desde la Escuela de Educación Parvularia estamos convencidos de ello, porque sabemos que él no viene a tomar la palabra para contarnos algo que sabe, sino principalmente, como yo creo que él mismo nos diría, para contarnos algo que vale la pena ser dicho. Carlos, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a esta inauguración del año académico. Para comenzar con este rito de inauguración, quiero dar la palabra al decano de nuestra Facultad de Medicina, el señor Antonio Orellana, para que pueda regalarnos un saludo. Antonio. Muchas gracias, Alberto. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Yo creo, en primer lugar, yo quisiera partir por agradecer muy sinceramente esta invitación a la inauguración del año académico de la Escuela de Educación Parvularia, y nótese en lo que se refiere a su formación de pregrado, como también, ¿no es cierto?, al magíster que en este momento se inicia, que es una formación de postítulo. Insisto, porque significa que es una escuela madura en su desarrollo, ¿no es cierto?, que ha tenido hasta este momento. Y al mismo tiempo agradecer el que se me permita iniciar esta magna ceremonia con algunas palabras de apertura. Qué importante para nosotros es tener a la Escuela de Educación Parvularia inserta en esta Facultad de Medicina. Siempre escuchamos en muchos niveles, en muchos ámbitos, tanto sean académicos como gubernamentales, la necesidad de que salud y educación se sienten por las palabras de Alberto voy a cambiar, yo dije, incluso pensé en decir, ¿se sienten a dialogar? No, nos vamos a sentar a conversar. Y la verdad de las cosas, ¿no es cierto?, es que eso
no se ha logrado en esos niveles que les acabo de contar. Hoy sí tenemos esa posibilidad en nuestra facultad y estamos conscientes que la educación es el pilar fundamental en la sociedad que queremos construir. Y eso nos mueve, queridos y queridas estudiantes, a impulsar ese espíritu crítico y esa curiosidad científica alcance en el campo de la educación. En esta facultad, sus 7 carreras están orientadas al ámbito de la salud y la educación, y todas ellas están orientadas al servicio público, gran valor de nuestra institución. Quisiera también agradecer la elección que todos ustedes hicieron de participar de esta universidad, que es una universidad estatal, pública, laica, inclusiva y regional. Y los invito a formar parte de ella, a conocerla y a insertarse en esta comunidad triestamental. Bueno, mis últimas palabras son para insistir en nuestro compromiso de seguir luchando por una educación pública de calidad, equitativa e inclusiva. Y desearles a ustedes seguir el camino y el modelo que vuestros maestros os mostrarán en el transcurso de vuestra carrera, logrando ser primero buenas personas y luego excelentes profesionales, que tendrán la gran responsabilidad de guiar a nuestros niños, a nuestras niñas, en las etapas iniciales de su vida, entregándoles valores y principios que también en el futuro los harán buenas personas y buenos ciudadanos. Muchas gracias por escucharme y por pertenecer a nuestra facultad. Gracias, Alberto. Muchas gracias, decano, por poder dar inicio a este encuentro. Y a continuación, quiero dejar con ustedes a la directora de la Escuela de Educación Parvularia de nuestra universidad, la educadora y académica Luz Marina Aravena. Coca. Gracias, Alberto, y gracias, decano, por sus palabras. Les damos a todos y todas la bienvenida con gran alegría y satisfacción a la inauguración de este año académico que hemos decidido hacerlo en forma conjunta, nuestra Escuela de Educación Parvularia con el Magíster. Este año contamos con la presencia muy destacada de Carlos Escliar y se la agradecemos, por supuesto. Este año para nosotros significa un año de grandes desafíos, entre ellos la actualización de nuestro plan de estudios en pregrado y también el avance en procesos de autoevaluación y consolidación del programa de magíster, la generación también de nuevos convenios de vinculación con el medio, lo que nos invita a generar distintas estrategias de adaptación, de transformación y de mejora continua de todos nuestros procesos en un escenario súper complejo de pandemia, ¿ya? Agradecemos desde ya los esfuerzos que hacen todos y todas para seguir aprendiendo y enseñando desde nuestros hogares con todo lo que ello involucra. Tenemos la seguridad que transitaremos este año dando lo mejor de todos nosotros y nosotras, enfatizando en el autocuidado, con resiliencia y compromiso con la labor asumida, profesores y profesoras, estudiantes y funcionarios, y contando con el apoyo de las autoridades de nuestra facultad y de la universidad. A nombre de toda la comunidad educativa, les damos la más cordial bienvenida, especialmente a las y los estudiantes de pre y posgrado que han elegido formarse en nuestra universidad. Gracias. Muchas gracias, Coca, por tus palabras. Y finalmente, antes de comenzar con el conversar junto a Carlos Escliar, quiero darle la palabra a la directora del Magíster en Educación para la Inclusión, la Diversidad y la Interculturalidad, la doctora Marina Gravique, quien presentará a nuestro invitado, el doctor Carlos Escliar. Marina.
Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, Coca y Decano, por sus palabras de bienvenida. Por supuesto que yo dije que era un placer enorme estar aquí hoy y sobre todo un placer enorme presentar a Carlos. Les quiero contar que con Carlos nos conocemos desde los 16 o 17 años, si no me equivoco, ¿cierto? Nos conocimos realizando actividades recreativas en el club Jolem Aleijen de Maturín, en la ciudad de Buenos Aires. Nos conocimos en esa época que yo creo que tal vez, no sé tanto para él, pero para mí sí marcó el inicio de este camino vinculado con el tema de la educación y del desarrollo humano en realidad. Y desde ahí, por supuesto, cada uno hizo su recorrido, hizo su camino, y en algún momento, hace varios años atrás, cuando estaba buscando material, bibliografía, porque estábamos armando un programa de postítulos, yo creo que algunas personas de aquí lo recuerdan, estábamos trabajando con Susana Cáceres y con Elba Mella, armando un programa de postítulo entre fonoaudiología y educación parvularia, y en esa búsqueda de material yo me encuentro con un artículo que tenía un nombre medio provocador y raro, que era algo así como "¿Y si el otro no estuviera ahí?". Y dije, wow, tremendo artículo, esto me sirve para trabajar. Y cuando voy viendo, el autor de ese artículo era Carlos Escliar. Y ahí, en ese momento, yo descubrí al Carlos Escliar que les estamos presentando hoy, ¿no? A Carlos investigador, docente, fonoaudiólogo, escritor, especializado en literatura, pedagogía y filosofía, investigador principal de CONICET de Argentina y del área de educación de Flaxo. Un Carlos reconocido internacionalmente por sus aportes pedagógicos, filosóficos y literarios al campo de la educación. Doctorado en fonoaudiología y problemas de la comunicación humana en la Universidad del Museo Social Argentino, con estudios postdoctorales en la Universidad Federal de Río Grande del Sur de Brasil, donde también fue profesor, y en la Universidad de Barcelona. Un Carlos investigador que fue también investigador visitante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Italia y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Brasil, profesor titular de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor visitante de la Universidad Metropolitana de Santiago de Chile, de la Universidad de Barcelona, también profesor visitante en la Universidad de Siegen en Alemania, en la Universidad Pedagógica de Bogotá y en la Pedagógica de Caracas. O sea, un Carlos cuya extensa obra combina, como dicen, cada vez que uno busca información de él, una reflexión fronteriza entre la literatura, la pedagogía y la filosofía, quien ha publicado libros que hacen de la poética y del ensayo su principal fórmula de escritura. Desde sus inicios en el campo específico de la educación especial, su preocupación central ha estado involucrada en las formas de vinculación pedagógica con las diferencias. Actualmente dirige el Diploma Superior de Pedagogías de las Diferencias, codirige cursos de posgrado en Escrituras, Creatividad Humana y Comunicación, Entre Cuerpos y Miradas, Artes Poéticas y Políticas de la Mirada en Educación, y también un curso relacionado con, o titulado Despatologizando las diferencias en la clínica y en las aulas. O sea, todos los temas que nos convocan a muchos de los que estamos aquí han sido de alguna manera tratados o abordados desde la experiencia que Carlos nos puede compartir. Carlos, un tremendo agrado tenerte aquí, la palabra es tuya, te la cedo, y de verdad yo, además de feliz por lo que significa para este programa y para la Escuela de Educación tenerte, el placer enorme de reencontrarme también con ese Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Muy hermosas palabras iniciales que espero prolongar en el tiempo, espero continuar. Cuando hablamos de la vida que pasó y de la vida que es, hay siempre innumerables laberintos, hay innumerables desvíos, pero creo que no puedo equivocarme tampoco en reconocer que aquellos años iniciales de recreación, a los cuales he vuelto últimamente para volver a pensar la idea de escuela como tiempo libre o como tiempo liberado, ha nutrido o ha dado
paso a una enorme cantidad de posibilidades y de imposibilidades. Yo quiero agradecer mucho esta invitación, un sueño que se concreta, y sé de los riesgos que conlleva tomar la palabra, mucho más en tiempos en que estamos como congelados, oxidados, sedentarios, confinados, distanciados, y que tomar la palabra puede ser un mero ejercicio de reproducción, un mero ejercicio descriptivo o una forma de hacerse presente. Y yo insisto mucho en esa idea de tomar la palabra sin saber lo que vendrá, con total libertad, pero al mismo tiempo con total responsabilidad por la palabra, y como un ejercicio vivo del pensar en voz alta, del pensar con otros, de pensar al mismo tiempo. Es decir, que no llego aquí con un formato cerrado, no llego aquí con una conferencia que ya di en otro lugar, aunque evidentemente, me repito, evidentemente las preocupaciones y las obsesiones son muchas veces apenas algunas pocas, en los cuales uno va encontrando todo el tiempo pequeños matices, pequeñas excepciones que vuelven a indagar sobre el sentido de lo que uno ha trabajado. Y yo quería empezar justamente por la idea de pensar, porque creo que es una idea que hoy está muy desvalorizada, porque parece que a la escuela se va a trabajar, se va a hacer tareas, porque parece que a la universidad se va a aprobar, y no parece que el pensar, así como el escribir, el conversar, el leer, constituyan hoy las herramientas fundamentales de lo que pueda ser llamado una formación amplia, una formación honda, que permita a las personas, llegado el momento, tomar la vida bajo sus responsabilidades. Y yo creo que como nos hemos propuesto darle vueltas a la idea de multiplicidad, de la idea de lo múltiple, en educación, lo primero que quiero decir es que el pensar forma parte de esa idea de multiplicidad de la existencia humana, y como tal no puede ser reemplazado por una verdad monológica, ni doctrinaria, ni por una praxis que se pretenda a sí mismo técnica o quizás neutral, ¿no? Porque se piensa hablando, se piensa escuchando, se piensa leyendo, se piensa escribiendo en una conversación pública con otros acerca del mundo común. Creo que aquí, en esta torpe introducción, hay toda una definición de la idea de institución educativa y de formación educativa. Acabo de decir no monológico, no doctrinario, en una praxis que no sea ni técnica ni neutral. He hablado del escuchar, del hablar, del leer, del escribir, pero le he dado a esas acciones un carácter público, en forma de conversación, y un tipo de conversación que no es cualquier conversación, que no es una conversación habitual, pero que se tiene que dar al interior de las instituciones, que es pensar el mundo común. Enseguida voy a dar algunas vueltas sobre esa idea de qué sería pensar el mundo de lo común, pero desde ya le quiero dar un sentido de lo común ligado a lo comunitario, a la comunidad, al comunitas, que forma parte de los sentidos de la conversación, de versar con otros, la comunidad, de estar juntos, y que por lo tanto pensar implicaría poner las cosas desde ya, que a distancia, no a altura, pero sí a distancia, pero requiere sobre todo que nos mantengamos muy pegados a la experiencia y que ese pensar sea capaz de nombrar la experiencia, de socializarla y, vuelvo a decir, de hacerla o de volverla o de transformarla en una experiencia comunitaria. Porque, como dicen algunos amigos, el pensar exige o necesita compañía, y por eso, más que un sentido común,
de lo que se trataría sería de un sentido de lo común, que solo podemos defender y construir juntos, con relación a algo en lo que todos estamos implicados y también complicados. Y quizá para eso, bueno, tampoco estemos muy preparados, no estamos equipados, porque ha habido un arrasamiento de lo público y de las esferas públicas. Justamente hay aquellas esferas en las que los seres humanos discutimos juntos sobre lo que los concierne. Y aquí ustedes siguen notando una serie de palabras como conversación, comunidad, lo que concierne a la idea de pensamiento. Yo no quisiera reducir el pensar, la idea de multiplicidad, a la complejidad ni a una idea de inteligencia. Y quisiera con ustedes ir un poquito más allá a ver si esto es posible, o más acá o a los costados. Ya lo veremos. La idea de lo múltiple para mí en educación tiene muchísimos sentidos. Creo que en principio la pongo allí o la ponemos allí, la idea de la multiplicidad, lo múltiple, para oponernos de una forma muy seria y muy contundente a la idea de lo uno o al sí mismo, o en términos más filosóficos a la idea de la mismidad, lo que se repite, lo que es autorreferencial, egocéntrico, el pensar que mi mundo son todos los mundos, o el pensar que mi vida es todas las vidas. Y aquí uno puede ya empezar a notar ese parentesco tan evidente entre lo uno y lo único, y que esa oposición entre lo uno y lo múltiple se dirige a subrayar no tanto a lo otro como problema, por eso no voy a oponer lo uno a lo otro, sino que interroga la propia idea de lo uno como único, sobre todo cuando ese uno es interpretado o es expuesto como lo correcto desde un punto de vista moral, lo normal desde un punto de vista antropológico, lo uniforme desde un punto de vista psicológico, y por añadidura montar la idea de lo uno como lo correcto, normal y uniforme en el centro de gravedad, que luego se transformaría en un criterio insoslayable de la idea de inclusión, o de una idea equívoca de la inclusión, que es poner al uno como centro de toda referencia. Y aquí también quisiera señalar esa diferencia que yo hago entre la lógica jurídica o la lógica de un simple reconocimiento o de identificación de lo otro, del otro, con el gesto de acompañar, que aquí se parece a habilitar, a dar paso, a escuchar, a dejar pasar, a dar hospitalidad, a no impedir, a no estorbar, y si se quiere, a no juzgar, sino a formar parte de una conversación que es, a mi modo de ver, una práctica ética y una práctica estética, por lo tanto, no moralizadora, no moralizante sobre el mundo y sobre la vida. Ahora bien, lo múltiple también no puede significar solamente multiplicar lo uno, ¿no? O la pluralidad de lo mismo, que como muchas veces vemos en varias definiciones, sino que a mi modo de ver se tiene que relacionar con una cierta idea de multiplicidad. A ver, si por un lado la idea de multiplicidad significa literalmente diversidad, variación, pluralidad, en algunos términos filosóficos puede significar la diferencia de lo otro en relación a la identidad de lo uno. Pero andando un poco más, si profundizamos un poco más, puede resonar a las infinitas variaciones de lo humano, la multiplicidad como las infinitas variaciones del humano, entendidas como excepciones y no como diferencias. De hecho, el término latino multiplicitas parece significar dar paso a las excepciones incontables, las que no se pueden contar. Dicho de otro modo, las que no tienen nombre ni están fijadas por algún tipo de identidad de una vez y para siempre. Ahora, si no considerábamos ninguna oposición y
por ahora, solo por el momento, como un ejercicio, pensásemos en la existencia de la multiplicidad o incluso de la excepcionalidad, es posible abrir el juego a aquello que Deleuze y Guattari llamaron alguna vez rizoma. Ese modelo descriptivo, si ustedes quieren, en el que la organización de los elementos no sigue líneas jerárquicas, no hay una organización jerárquica, como sí sucede en un árbol, donde desde ya el tronco, las ramas, el follaje determinan esa jerarquía, sino que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. Esta noción de conocimiento tiene como, o tuvo como intención mostrar que la estructura convencional de las disciplinas del conocimiento no reflejan solo la estructura de la naturaleza o de lo real, sino que se trata del resultado de la distribución del poder y de la autoridad. No se trata simplemente de un modelo que representa mejor la realidad, ¿no? Una especie de teoría, como la han llamado, antifundacionalista. Es la noción que los modelos son herramientas cuya utilidad tiene que ver con la búsqueda cooperativa de la verdad. La verdad aquí no es aquella verdad mayúscula, la verdad aquí es lo verosímil, lo que se desprende de la experiencia y del testimonio, lo que se desprende de la memoria, lo que se desprende del pasado hecho presente. De algún modo lo que estoy queriendo decir es que, sin olvidarme de ninguna de estas ideas de lo múltiple, tenemos que centrarnos en qué potencia tiene la multiplicidad en educación. Y aquí yo creo que no se refiere solo a la multiplicidad de excepciones, individuos, identidades que componen la comunidad escolar, o a los modos de enseñar o de aprender, o a las metodologías didácticas, currículum, sino también y fundamentalmente a la multiplicidad de formas, tiempos y espacios que la definen por fuera y por dentro, o para decirlo de otro modo, el carácter excepcional de cada institución educativa, o de alguna manera, para decirlo, el carácter excepcional de cada comunidad. Para yo poder desentrañar esa potencia, lo múltiple, de lo escolar y de lo educativo, voy a pensar en varias líneas. Y lo voy a hacer casi al mismo tiempo con ustedes. Creo que hay una idea de lo múltiple en relación al tiempo, o experiencias temporales que conviven al interior del mismo espacio, las diferencias de edad, de generación, las diferencias entre las experiencias del pasado, del presente, de lo contemporáneo, del porvenir. Pero también hay una idea múltiple del tiempo de clases y tiempos de recreos, tiempos en las diferentes disciplinas, el tiempo de las matemáticas, el tiempo de la historia, el tiempo literario, tiempos de juegos, tiempos de trabajo, tiempos libres, tiempos ocupados. En segundo lugar, hay múltiples interpretaciones que yo creo que valen la pena rescatar, que tensionan la idea, otra vez múltiple, de la noción de función y de forma escolar. Y yo quisiera prestarle atención a esa cantidad enorme de ideas que circulan a propósito de para qué sirve la escuela y qué forma tiene. Y en especial dar cuenta de dos verbos que pueden estar juntos, pero que por lo general encierran puntos de partida distintos. El preparar, es decir, la idea de que la función de las instituciones educativas no aluden al tiempo presente, sino que preparan para otro tiempo, la idea de preparación, la idea incluso de formación como preparación, y del otro lado la idea del cuidar, que me parecen que abren múltiples vías de trabajo. Es decir, yo soy, y lo confieso, muy poco partidario del preparar, sobre todo cuando preparar suena, resuena, tiene un halo de postergar, de dejar para después, de no darle sentido al presente, del hacer del aquí y ahora educativo insoportable,
de no compartir los motivos por los cuales estamos juntos y hacemos lo que hacemos. Y soy, por otro lado, muy partidario de pensar las instituciones como lugares de cuidado, siempre y cuando tengamos cuidado a la compañía y a la conversación, y sin saber si eso sirve o si tiene alguna función, pero en todo caso tendrá una impronta que es la de crear tejidos comunitarios completamente distintos a los vigentes. Cuidar a los dañados y a los rotos de cada crisis, cuidar las pequeñas políticas cuando todo parece desmoronarse, cuidar la tierra cuando el planeta pareciera autodestruirse, cuidar todo lo olvidado, cuidar todo lo desechado, cuidar todo lo ignorado, cuidar a la niñez y a la juventud de la aceleración del tiempo, de las industrias publicitarias, de las industrias del entretenimiento, de las industrias de la información y de la opinión, cuidarse de los femicidios, cuidar el conocimiento o el saber de su utilitarismo o del único vínculo que se plantea con un lucro y con un provecho, cuidar la invención, la creación, como, digamos, fuera de los modelos empresariales actuales, y sobre todo también cuidar el tiempo libre del tiempo de trabajo. Yo creo que de esta manera presento un debate que para mí se ha hecho todavía más crucial y más radical durante este doloroso proceso pandémico, que es el debate entre la función y la forma de las escuelas. Donde pareció siempre históricamente que la forma era determinada por la función externa. Es decir, la escuela o la universidad o los colegios se crean por una función externa y asumen su forma en virtud de esa función. Si es preparar para el trabajo, si es preparar para la vida, si es preparar para ser buenos ciudadanos, si es preparar para ser habitantes del planeta. Esas son las funciones externas que siempre se mencionan, pero en cuya interioridad se cree que hay una completa transparencia con la forma que la escuela hace. Y yo creo que la forma de las escuelas son formas informes, son formas no solo flexibles en términos actuales o que se pueden modelar o que son dóciles a los cambios, sino yo diría que como somos casi funcionalistas y siempre decimos que definimos la escuela o la concebimos siempre bajo su función social o bajo su función cultural, también podríamos pensar ser un poco formalistas para trazar un distanciamiento con la hipótesis funcional, por ejemplo, tomando los planteos de Jacques Rancière, quien, entre otras cosas, empieza diciendo aquello que la escuela no está definida o no es un lugar definido, al menos completamente, por una función social externa, sino que es ante todo una forma de separación. Y esta idea yo la cultivo, la cuido, la protejo. ¿Se separa de qué? Bueno, de otros espacios, de otros tiempos y de otras ocupaciones sociales. Las niñas y los niños van a la escuela para separarse del hogar privado, de la relación íntima familiar y de la actividad individual. Los jóvenes, ¿para qué van? Bueno, y así vamos, ¿no? Es decir, pongo sobre la mesa, pongo en relieve esta idea que el debate entre forma y función de las instituciones educativas no está acabado. Al contrario, yo creo que hay que exacerbarlo, radicalizarlo un poquito más, porque justamente allí podemos entender cómo las instituciones educativas son formas que en este momento del mundo y desde la época prepandémica, es decir, desde el origen de la idea del homus economicus, representan instituciones a salvo, o por lo menos que deberían intentar salvarse de la autodestrucción, y por lo tanto se convierten en escenarios de cuidado y de cuidarse. Bueno,
Ya he dicho que el ideal o múltiple tiene que ver con los múltiples tiempos, acabo de decir que también tiene que ver con las múltiples tensiones entre las formas y las funciones. Quiero referirme ahora a la idea muy simple de entender que en las instituciones educativas hay múltiples formas de estar, de permanecer y de hacer cosas juntas. Quiero decir que la regulación o la uniformización o la homogeneización de las formas de estar, permanecer y de hacer cosas juntos no solo es reprochable, además es imposible, sino que justamente si hay algo que tiene de vital, de interesante, de potente una institución educativa, es que no estamos todos de la misma manera, no nos quedamos todos de la misma manera y no hacemos juntos cosas del mismo modo. Aquí también se concentra y se resume lo que para mí es el papel fundamental en la creación de la figura del educador, de la educadora, que es justamente la multiplicidad de las formas de estar, permanecer y hacer cosas juntos. En alusión directa, por ejemplo, a la idea inclusiva, desde ya que son terriblemente significativas estas tres puntualizaciones. Se trata de formas de estar, claro, de estar presentes, de estar allí, de estar aquí, de estar ahora. Se trata de quedarse, no solo de estar, sino también de continuar estando, de ese estar siendo permanente, que significa la cotidianeidad, el hábito escolar, el hábitus escolar, es decir, hay algo más que ir a la escuela, hay algo más que estar en la escuela, que es quedarse en ella. No solo la escuela, me refiero a cualquier comunidad educativa. Pero además subrayo el hecho de que no se trata solo de estar y quedarse, porque eso podría representar otras figuras, como un club, como una comunidad barrial, sino que aparece la idea de el estar haciendo cosas juntos. Y las cosas que se hacen juntos al interior de las instituciones educativas, como intenté decir muy al principio, son acciones que probablemente no se hagan, y casi seguramente, en otros lados. Aquellas de conversar, de cuidar, pero también de pensar, de leer, de jugar, de escribir, de dibujar, de inventar. Son esas cosas justamente las que en forma plural, en forma democrática, en forma igualitaria, solo acontecen por la forma escuela, independientemente de la función que le definamos. Y entonces tiene estos dos sentidos para mí, que es concentrarse en el arte de estar, concentrarse en el arte de permanecer y concentrarse en el arte de estar juntos, resume lo que a mi modo de ver humildemente y austeramente significa la artesanía del educador o la artesanía del enseñar. Agrego otro elemento. Hay también la multiplicidad de asuntos que se hacen presentes en lo que llamamos la conversación educativa y que se refiere a una gama de cuestiones en principio infinitas, porque se trata de poner la mesa o poner sobre la mesa o exponer a los demás un mundo generoso, abundante, amplio, cuya contradicción sería que la educación no puede ser mezquina. Y aquí la palabra generosidad tiene que ver con no solo mi mundo y mi vida puestos sobre la mesa, sino todos los mundos y todas las vidas puestas sobre la mesa, harían entonces una derivación hacia aquello que llamamos, bueno, de qué conversamos en educación, y es cuando los objetos, las cosas del mundo, se transforman en materias o en asuntos que tenemos que tratar. Y creo que aquí hay otra vez, por su forma, un detalle fundamental en el proceso formativo. No se trata de cosas que se presentan por sí mismas o que se buscan en las redes o que se desarrollan de forma individual, sino que esas cosas, llámense el libro, llámese la pantalla, me da igual, pero esas cosas en las instituciones educativas
se vuelven o se deberían volver asuntos de conversación. Repito, asuntos de conversación sobre el cuidado del mundo y el cuidarse del mundo, que es la vida. Y obviamente este último asunto traería aparejado de que solo en las instituciones educativas esas cuestiones, esos asuntos que se presentan, abren la posibilidad de habitar otro mundo y otra vida que no la personal, que no la que ha tocado para el neoliberalismo en mala suerte o en buena suerte, que no aquella que tiene que ver con el nacimiento, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con el primer año o segundo año de desarrollo antes de entrar en el acceso universal a la enseñanza. Lo que quiero decir con esto es la generosidad, la abundancia, la multiplicidad de asuntos ofrecerán la posibilidad de tomar para sí otros mundos y otras vidas que no las que disponemos de modo entrecomillado naturales. Ya me voy a referir un poquito más a este asunto y en el fondo lo que quiero también sintetizar es que en definitiva las múltiples maneras que hemos revisado rápidamente aquí nos van a llevar por último a la múltiple idea de lo que significa hacer escuelas, porque de algún modo mostrarían, gracias a esta breve descripción, ese carácter interminable, ese carácter inagotable, su propia capacidad de mutación, y por lo tanto lo que nos permite decir que la escuela no está hecha, que la escuela la hacemos, que la escuela se hace, que la escuela hay que hacerla, que no hay un modelo externo a la escuela en comunidad, que hay solo variaciones al interior, variaciones múltiples al interior que buscan cooperativamente, repito, una conversación que abra paso a otra vida y a otro mundo que no el vigente. Hay un par de autores que nosotros hemos tenido el gusto de traducirlos para el castellano y que los hemos publicado en una colección que tenemos aquí en la Argentina de filosofía de la educación o de la educación puesta en otros lenguajes. Me refiero a Martin Simons y a Jan Maschlein, que en un libro llamado Defensa de la Escuela proponen, sugieren que lo más importante del hacer escuela tiene que ver con la suspensión, el detener, yo diría, el parar, el frenar, el presunto orden natural desigual. Es decir, interrumpir el orden natural desigual con que en nuestra región los chicos y las chicas llegan a la escuela. En otras palabras, la escuela todo el tiempo, desde que Platón inventa la academia, lo que ha tratado de ofrecer es un tiempo libre o un tiempo no productivo a quienes por nacimiento o por su posición o por el lugar en la sociedad no tenían derecho a reivindicarlo y tenían que trabajar todo el día. Lo que la escuela intentó hacer entonces fue establecer un tiempo y un espacio en cierto modo separado del tiempo y del espacio de la sociedad o del hogar. Y aquí otra vez, ¿no? Tenemos como formas múltiples de tiempos, lugares, haceres que separan la escuela de la familia y también la separan del resto de la sociedad. Fue un tiempo igualitario, esa fue la convicción, y por lo tanto la invención de la escuela podría definirse como la democratización del tiempo libre. La democratización del tiempo libre. Ustedes conocerán el libro El maestro ignorante de Jacques Rancière, donde él construye una idea de igualdad emancipadora de inteligencias, y en ese texto la idea abismal es que la igualdad es una ficción que necesitamos verificar. Es decir, a veces aparece bajo la forma de promesa, de utopía, de amenaza, de homogeneidad,
pero que la igualdad no sería algo que tenemos que probar. Digamos, la idea no es que todas las inteligencias son iguales, sino qué podríamos hacer bajo esta suposición de la igualdad inicial. A mí me gusta esta idea de la igualdad a primera vista, porque muchas veces se la ha opuesto a la idea de diferencia o la idea o en la misma vereda que la homogeneidad o que la normalidad. Sin embargo, lo que yo quisiera retratar es una idea de igualdad inicial que le dispute a la desigualdad precedente otras formas de vínculo y de relación comunitaria. Si la comunidad arrastra históricamente un proceso de desigualdad, las instituciones educativas deberían, a mi modo de ver, y en eso se me van la mayoría de los proyectos que acompaño, en cómo crear una atmósfera de igualdad inicial que lo que permita no sea ni la equivalencia, ni la identidad, ni, repito, la homogeneidad, sino la posibilidad que cualquiera tome la palabra, pueda escuchar, pueda participar de los asuntos y viva la experiencia de la multiplicidad. Sé que cualquiera es una noción muy vaga, poco académica además, pero si ustedes quieren la pueden referir al cualquierismo del filósofo Giorgio Agamben, quien, entre otras cosas, lo que plantea es que ese cualquiera puede ser un sujeto anónimo, puede ser cualquiera de nosotros, y que yo voy al encuentro de esa idea de cualquieridad justamente cuando recibo como testimonio permanente esa idea brutal, esa idea tardía, esa idea dolorosa de la cantidad de niñas, niños y ya adultos que hubieran querido ser considerados como cualquier otro, que les hubiera gustado ser como cualquiera o estar como cualquiera, y que permanentemente han sido objetos de vigilancia, cuidado como control en este caso, obsesión, presión sobre la norma, racionalidad evaluadora y tantos elementos más. Aquí tenemos toda una polémica, porque uno podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la academia griega, los jardines donde los jóvenes atenienses se la pasaban especulando y con nuestros jóvenes por ejemplo, de los colegios suburbanos? Y yo digo que lo que tienen de parecido es la forma escuela, la forma institución, donde, como dice mi querido amigo Jorge La Rosa, hay tres relaciones simbólicas fundamentales. Y él dice, la escuela no es ante todo el lugar de la transmisión de los saberes que preparan a los niños a su actividad de adultos. Ya niega aquella hipótesis que yo manejaba de la función de la escuela como preparación. Dice que es un lugar ubicado fuera de las necesidades del trabajo, el lugar donde se aprende por aprender, el lugar donde se aprende por aprender, y esto quiere decir porque sí, para nada, y esto quiere decir quitarle al conocimiento ese vínculo tan actual y tan violento de solo aprender lo que es provechoso y útil, dejando de lado, por supuesto, la larguísima historia de conocimiento no útil o no vinculado al provecho y al lucro. No voy a entrar aquí en esta disquisición sobre lo que en la Grecia clásica era considerado el tiempo libre, sobre lo que para el Imperio Romano significaba el ocio, pero lo que sí quiero mostrar es que toda la tendencia de lo que intento decir con la multiplicidad vuelve a caer en la creación de un tejido comunitario, social, distinto a los que están en vigencia. Machistas, sexistas, xenófobos, desiguales, etcétera, etcétera. ¿Qué tres elementos, a mi modo de ver, no son los únicos, no agotan
la conversación, pero qué tres elementos yo he tratado de identificar como aquellos que impiden la concreción de esa atmósfera de igualdad primera, de esa atmósfera donde entrar y sentir que es posible el comienzo, o un comienzo no juzgable, un comienzo no impedido, un comienzo no hostil. Lo he repetido en muchos lugares, pero cada vez vamos encontrando matices diferentes. Uno de ellos, de los tres, es la idea, a mi modo de ver absurda, a mi modo de ver violenta, de que la concentración del objetivo llamado institución educativa es el éxito. Y peor aún cuando esa idea de éxito tiene que ver con la idea del éxito individual. He comentado muchas veces que hay una escritora rumano-alemana, ganadora del premio Nobel, Herta Müller, que siempre dice que a unos pocos intactos describe a las personas exitosas como intactas, como aquellas que no sufren, no padecen, como aquellas que van por la vida sin mirar a los lados, siempre dejan a los costados miles y millones de sujetos dañados y sujetos rotos. La idea de éxito individual, de hecho, lo que está creando todavía hoy, ligada al talento individual o ligado a lo que sea, o ligado a un camino empresarial desde muy temprana edad, o ligado al dominio de una cierta lengua extranjera, o ligado a las formas de cambio, innovación, creatividad, como se habla hoy en la jerga neoliberal, no hace más que perder la posibilidad de crear ese tejido comunitario. Cada individuo, cada vez que le prestamos atención al individuo exitoso como meta, una comunidad queda perforada. De alguna manera, en ese supuesto éxito hay además algo que formativamente hay que desentrañar, y es aquello que alguna vez escribió Michel Marzano cuando dijo que el discurso del éxito, y sobre todo cuando está encarnado en los gurúes de la gestión empresarial, no solo es manipulador, no solo es seductor, sino que también es falso. Y dice, es falso en varios sentidos. En primer lugar, porque se construye sobre exhortaciones irreconciliables. Hay algo que se llama, en la lógica, una exhortación irreconciliable. Es pedirte esto, pero también pedirte lo contrario, ¿no? Algo así como pedirle a los individuos una cosa y su opuesto, rendimiento y desarrollo personal, compromiso pero también flexibilidad, empleabilidad pero al mismo tiempo confianza, autonomía, conformidad. Y justamente Michel Marzano dice, de esta incoherencia de las exhortaciones, que son tan contradictorias, nace el malestar contemporáneo, a lo que llamaría el filósofo alemán Peter Sloterdijk el estrés de la sociedad, que hoy yo sé que mucha gente lo dice más bien por Byung-Chul Han, el filósofo alemán coreano, aquello de la sociedad del cansancio, pero que previamente lo esbozó Peter Sloterdijk en la idea de una sociedad completamente estresada por las exigencias de la adaptación a lo real, a lo que se instala como lo real, a lo que se instala como real para una época. Entonces esta es la primera idea sobre la que yo creo que hay que combatir. Es decir, es una idea no solo nociva, sino además es falaz, que es la idea de que la educación se dedica al éxito individual, ¿no? En segundo lugar, no como segundo, sino en la misma proporción, hay una idea que me retuerce, hay una idea que cuando la encarno en sujetos concretos que he conocido a lo largo de la vida, me duele todavía más, que es esa falsa idea de continuidad, y creo que esto sonará para las políticas de inclusión de una manera evidente, de una manera que no podemos soslayar ni descuidar,
una falsa continuidad entre determinados cuerpos, determinadas mentes, determinadas capacidades, determinados roles sociales. Esa idea es la que yo pretendo y he pretendido romper toda mi vida, de que a ciertos cuerpos le caben ciertas capacidades o ciertos roles sociales a cumplir más adelante, que unos sí y los otros no, y que cuando la educación se presta a esta falsa continuidad, es más doloroso aún, porque justamente el nacimiento, espero, de la idea de ser educador, la voluntad de ser educador, tiene que ver justamente con contradecir esta falsa idea. Casi como decir, como punto de partida, sea ficción o no lo sea, nuestra tarea consiste en creer, no como acto de fe, sino como creación de una práctica de que todos pueden todo. Porque si no, caeríamos en la trampa de la organización institucional de 2-3 siglos atrás, que es que como los pobres sordomudos del siglo XVIII no pueden determinadas cosas aparte, como los leprosos y los tuberculosos aparte, que como los irregulares sociales, como se llamaban en una época, aparte, que la deficiencia no sé qué, aparte. Justamente la idea de inclusión para bregar por esta convicción debe partir de la idea de que sería posible lo imposible, porque si no reproduce o repite la desigualdad institucional. Recientemente estaba leyendo una curiosa obra de teatro de Peter Handke, un escritor austríaco, también ganador de premio Nobel. No vayan a creer que solo leo premios Nobel, digamos, pero hay como una coincidencia. El libro se llama Caspar, el pupilo que quería ser tutor. Está hecho como obra de teatro y se refiere justamente a Kaspar Hauser, aquel sujeto que estuvo encerrado en un pozo en Alemania durante tantos años. Y en esta obra de teatro hay una frase que dice todo el tiempo el personaje, como si fuera el Bartleby que repite, preferiría no hacerlo. En la obra de Melville, en la obra de Peter Handke, la frase que se repite todo el tiempo es: quisiera ser como aquel que otro ha sido una vez. Y Caspar lo recita todo el tiempo, casi como una obsesión. Quisiera ser como aquel que otro ha sido una vez. Algo así como dar la posibilidad de alteridad, no de normalidad, a estos sujetos que vienen sufriendo la discrepancia, la separación, la inclusión a veces evaluativa, pero no de la experiencia, y que todavía viven en esa disyuntiva creada por nosotros que separa la privación de la negación. Esto es lo que Spinoza ha dicho, el filósofo Baruch Spinoza ha escrito en una de sus cartas, que es sobre los ciegos, cuando le discute a una persona la idea de si los ciegos están privados de vista o están negados de otra experiencia. Que es ridículo llamar de privación a alguien que no tiene algo que nosotros sí supuestamente tenemos y lo damos como natural. Creo que todavía hay mucho que transitar en esta falsa continuidad entre cuerpos, mentes, capacidades, roles sociales, porque ahí se juega el pasado, el presente y el futuro de lo educativo. Y termino largamente, no voy a terminar con una sola frase, porque partí del primer obstáculo, que es el obstáculo de la idea del individuo exitoso, ¿no? De aquel que le va bien en la vida, de aquel que está súper adaptado al mundo, ¿no? Y su reflejo en enormes cantidades de poblaciones dañadas y rotas por esta idea de éxito lleno de exhortaciones contradictorias. La segunda tenía que ver con esa falsa continuidad,
si rompiésemos esa continuidad y creyésemos otra vez, no como acto de fe, sino como un ejercicio de práctica, la posibilidad de lo imposible, me entenderá bien en qué consiste el tercer obstáculo. Creo yo que todavía hay una tensión que reduce todo lo múltiple a un simple par, y este simple par lo voy a expresar de esta manera. La tensión es entre creer, considerar, hacer la educación como una experiencia liberadora, y aquí cada uno tendrá su idea, supongo que ejercicio de libertad, liberadora del tiempo, liberadora del espacio, liberadora de la vida o del mundo que me ha tocado para tener otra vida y otro mundo, liberadora, o si ustedes quieren en las tradiciones críticas, una educación emancipadora, una educación no bancaria en términos freirianos. Todo esto está de un lado, muy bien expuesto. Es decir, hay muchas que creemos que la educación ofrece una experiencia que tiene algo que ver, si no todo, con la idea de libertad. No con una idea de libertad europea, desde ya, es otra idea de libertad. Pero del otro lado, si es que está al otro lado, ¿no? Todavía no sé, me parece que está en todas partes, sobre todo arriba nuestro. Del otro lado de esa tensión de la experiencia liberadora, emancipadora, crítica, como la quieran llamar, aparece la exigencia de rendimientos, tanto para las instituciones como para los individuos y las comunidades. De tal manera que entre la experiencia liberadora y la exigencia de rendimiento hay una especie de convivencia extraña, como de vecinos, pero una hace mucho ruido y no te permite descansar, una zapatea arriba de tu cabeza y no te deja reposar, no te deja respirar, y por lo tanto es hora de que enfrentemos este debate con total transparencia, con total desnudez. Anunciamos la experiencia liberadora, invitamos a emanciparse a los individuos, a sus comunidades, pero luego enseguida nos y los sometemos a una exigencia de rendimiento que viene de la mano, por supuesto, de la gran estrella de la educación durante mucho tiempo, que es la racionalidad evaluadora. Es decir, aquello que solo es y existe si ha sido evaluado. Es mucho más complejo que esto porque ustedes me dirán, no, pero hay formas de evaluación. Sí, ya me sé toda esa historia. Lo que quiero decir aquí es que la tensión es inocultable. No solo es inocultable, sino que repercute en los cuerpos concretos. Repercute en la pandemia, pero ha repercutido durante toda la existencia, desde los años 60 en adelante, ha sido como el principal foco que no hemos podido iluminar claramente o ensombrecer claramente, que es cómo resolver el enigma que va de un lado como experiencia, vamos a pensar la inclusión como experiencia emancipadora, pero por otro lado la exigencia brutal de rendimiento, que es una exigencia de adaptación y que es, además está condicionado por la racionalidad evaluadora. Dicho todo esto, creo que mi idea de hacer aparecer lo múltiple y de dejar para el final lo que lo impide es otra vez poder, en este final, un poco así abierto, celebrar lo múltiple, no como el problema, sino ponerlo uno, donde yo también pongo la exigencia adaptativa y la racionalidad evaluadora, como el verdadero problema que tenemos que enfrentar. Dicho esto, cedo la palabra, cedo la conversación para lo que deseen en el tiempo que tengamos. Muchísimas gracias, Carlos. Si por mí fuera, yo me pondría a hacer preguntas, pero no es mi rol hoy día, aunque a lo mejor puedo hacer alguna. Entonces, bueno, yo lo primero que quiero, además de agradecerte, es poder abrir en este tiempo que nos queda una conversación con todas aquellas personas que consideren oportuno
hacerlo, ¿no? Así que, dicho eso, cedo la palabra. Si no hubiera nadie, entonces yo me atrevería a, a decir algo. Quien quiera puede abrir el micrófono y hablar libremente. Tengo la conectividad un poco limitada, así que por momentos voy a apagar la cámara para escuchar atentamente a lo que me plantea. Perfecto, vale. Bueno, Hola. para no dar... Hola, yo perdón. puedo hacer una Sí. pregunta. Hola, buenas tardes. Hola, Macarena. Hola. Primero, agradecer esta tremenda oportunidad que nos da la Escuela de Educación Parvularia, agradecer la invitación. Yo soy Macarena, soy académica de la carrera de Pedagogía en Música de la Facultad de Humanidades, y escuchando a Carlos me pregunto, desde nuestro rol de educadores de educadores, cómo esto también, porque yo fui muchos años profesora de aula, de escolar, y ahora en la universidad me pregunto observo una dicotomía brutal, ¿no es cierto?, entre las didácticas de la escuela y las didácticas universitarias, donde el hábitus en general es más bien bancario, y esta multiplicidad un poco se diluye en esto que tú llamas como la racionalidad evaluadora, que es brutal. Y cuando enseñamos educación, o sea, cuando enseñamos a profesores, eso también a mí me produce como una duda, no sé cómo ves tú esa dicotomía entonces entre la escuela y la universidad, cuando en el fondo en un primer año, el alumno de primer año fue escolar, hace 2 meses dejó de ser escolar. Por lo tanto, no hay tanta diferencia. Muchas gracias, Macarena. Si les parece bien, me gustaría como dirigirme a Macarena, no a la posteridad, sino a Macarena en concreto. Porque ahora que todo se graba en YouTube y todo se graba, entonces uno no habla con nadie, no habla un poco para quien lo verá alguna vez. Y a mí me gusta eso de recibir tu pregunta y ver qué efectos me provoca a mí, ¿no? Yo siempre consideré, es muy justo lo que estás planteando, no muy ajustado, sino muy justo de justicia, que es que siempre he planteado o intentado plantear la posibilidad de que la primera materia de formación para los futuros educadores sea la reelaboración de su vida escolar, la creación de su biografía escolar, el poder reconocer la travesía, el poder identificar aquello que de verdad ha sido esencial y aquello que ha sido completamente accesorio. Y sobre todo, creo que eso da un primer continente, ¿no?, al educador que se está formando, porque reelabora su propia experiencia, no la desprende, no la desgaja, sino que al contrario, se nutre de ella. Puede establecer algunas excepciones y algunas reglas sobre qué ha sido de su propia formación. Y aquí no voy a caer solo en la trampa de decir para no cometer los mismos errores. Hay más que eso, hay más que eso. Pero lo segundo, yo creo, hay 2 cositas más que se le pueden agregar a esto, y es que las mal llamadas prácticas que ocurren solo al final deben ser motivo de práctica inmediata, de poder no perder el vínculo con las instituciones a donde nos dirigiremos en breve, porque esos son los lugares donde trabajaremos, esos lugares donde habitaremos. Entonces, fíjate, Macarena, que las 2 primeras cuestiones tienen que ver con el no desprender, el no separar, el no cortar la trayectoria educativa, el continuar, el considerar que la formación del profesorado, en esos términos, sigue una estela, crea una memoria, forma parte de una travesía. Y hay un tercer elemento que yo considero fundamental, y es cómo no someter el conocimiento disciplinar interesante, múltiple, profundo, etcétera, a las lógicas evaluativas. Porque si el mensaje es lo que aprendemos es lo que entra en un examen, y en ello están montados algunos sistemas educativos internacionales,
Por ejemplo, el sistema japonés, el sistema norteamericano, basan mucho su apetencia en relacionar estrictamente y estrechamente la idea de aprendo lo que me sirve. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es necesario para una comunidad, no para mí personalmente? Por eso voy a instituciones públicas. Y por eso lo público quiere decir la creación de un sentido común, de un sentido de lo común. Es por ahora mi tímida respuesta. Hay más elementos para analizar, por supuesto, pero creo que frente a eso yo reaccionaría por este lugar. El no desprender la formación de mi vida como estudiante y además el de vincularla a un conocimiento no utilitario o no sometido a la exigencia de rendimiento. Muchas gracias, Carlos. De nada, Macarena, un abrazo. Carlos, aprovecho de, bueno, recogiendo un poco los comentarios en YouTube. ¿En MeToo? Exactamente. Decirte, bueno, que hay saludos de diferentes lugares de Latinoamérica, Colombia, de diferentes lugares de Chile, y hay una pregunta de una estudiante de nuestra universidad de la carrera de arquitectura que nos comenta o que quiere preguntarte en relación a cómo el espacio puede dar cabida a esa multiplicidad. Impresionante la idea, porque hay una experiencia de formación bueno, ustedes me objetarán el ejemplo, pero como lo tengo muy cerca y lo he podido acompañar, que es el de la Universidad de Louvain en Bélgica, donde este pedagogo, gran pedagogo, Jan Machelain, promueve la formación conjunta por momentos entre estudiantes de pedagogía y estudiantes de arquitectura. Y hace una experiencia, por momentos puede ser un experimento, porque está muy controlado, que consiste en viajar a lugares donde los estudiantes no tienen que saber nada de antemano, no tienen que averiguar nada, no se trata de conocer turísticamente el lugar, y han ido a varios lugares del mundo, ¿no? Zonas del Brasil, generalmente lugares donde no hay escuelas, y hacen toda una experiencia de seguimiento, de travesía con las personas que viven en el lugar, y que el trabajo final sea construir una escuela allí donde no lo había. Así que la pregunta de la estudiante de arquitectura es fundamental, porque si además yo refuerzo la idea de la escuela como forma y no tanto como función, porque esa discusión es la misma que, por ejemplo, se da en los museos. Los museos también son lugares donde se aprende, pero no son escuelas, y donde la forma tiene un lugar preponderante. A veces digo que las escuelas deberían ayudar con su forma a esa idea de la igualdad, de la multiplicidad, etcétera, justamente creando programas conjuntos entre estudiantes de arquitectura y estudiantes de pedagogía. ¿Para qué? Para que lo público sea ese espacio. Justamente lo que define lo público es un espacio que hoy está completamente cercenado, prohibido. No lo digo solo por la pandemia, el espacio público, el espacio lo múltiple, si no es por vía del consumo o la productividad, no existe prácticamente. Así que le doy a esa pregunta todo el interés del mundo. Hay experiencias en ese sentido, se pueden tomar y se pueden reproducir a nuestra manera, por supuesto. Así que me pareció muy pertinente la pregunta, sí. Y la confirmo como pregunta interesante. No como respuesta que yo dé, sino como pregunta interesante. Muchas gracias, Carlos. Me voy a permitir tomar la palabra, Carlos. Y quiero hacerte una confesión, ¿vale? Escucharte, digo porque tienes muchos videos en YouTube, ¿vale? Y leerte a título personal es darme un tiempo, es leerte a ti específicamente, no estoy hablando de la lectura en general,
De hecho, para mí tú no serías una lectura de verano. Eres la lectura una lectura de verano. Eres la lectura en esta vertiginosa vida de la sociedad del cansancio, ¿no? ¿Y por qué? Voy a intentar ejemplificarlo de la siguiente manera. Para mí es como cuando viajo. Yo creo que hay dos formas de viajar, ¿no? El viaje ordenado con el mapa donde sé dónde voy a ir, o el viaje. Y en el viaje me voy a encontrar con lo que emerja. Entonces, leerte para mí tiene que ver con esa posibilidad de adentrarme en algo que es muy castigado en la educación, que es la incertidumbre. Cierto. Es decir, voy a entrar y voy a ver por dónde salgo. Y esa experiencia para mí es verdaderamente enriquecedora. Y entonces te quería preguntar, en términos teóricos, en términos experienciales, ¿cuál es el valor que tú le entregas a la incertidumbre como parte del fenómeno educativo? Porque yo lo que observo, pudiendo estar equivocado, es que los cambios cuestan tanto porque todo el mundo quiere tener todo absolutamente controlado, ¿no? Y quería escucharte en ese... Bueno, muchas gracias y por un lado pedirte disculpas por someterte a mi lectura, pero supongo que es un gesto libre de tu parte. A mí cuando dicen que soy lectura obligatoria, digo, lo siento, perdónenme, ¿no? Pido como disculpas, porque sé que no puedo escribir o porque lo que leo, porque quiénes son mis cómplices, lo piensan y lo hacen de otra manera, a veces por capacidad y a veces por incapacidad, hay que reconocer. Quizás yo no sea capaz de encontrar un modelo que sea regular, estructural y que perdure en el tiempo. Quizás ni lo estoy buscando. Quizás me interesan mucho las experiencias periféricas, las suburbanas. Quizás me interesa mucho el arte y la educación, la filosofía y la educación, la literatura y la educación. Y también sufro de la crítica a esta suerte de poética, por muchos mal vista, incomprendida, superflua, banal, en tiempos donde lo que importa es el refugio, ¿no? Lo que importa es el confort, la seguridad. Frente a la incertidumbre, estas son las dos reacciones, la de desmoronarse completamente y decir aquí no hay piso, no hay techo, no hay nada, digamos, está todo desmoronado, o la de buscar, digamos, con urgencia un lugar tranquilo, acomodado para parar un poco. Creo que en el fondo también está la posibilidad de la reinvención, de empezar en el sinsentido, no empezar en el sentido ya dado, ya otorgado, ¿no? Algo así como una posición infantil de mi parte. Y lo digo con mucha alegría, con mucho honor. Entiendo que asumo una posición infantil en la idea de educación, en la idea de escuela. Si entiendo infantil, no por el lado del pequeñito, la niñez, sino como aquel tiempo en el cual todavía no es demasiado tarde. Siempre recuerdo aquella hermosísima idea del escritor mozambiqueño Mia Couto al respecto, que dice: infancia es cuando todavía no es demasiado tarde. Así que bueno, no sé si te he respondido, pero te diría que somos compañeros de viaje, porque yo tampoco sé muy bien si naufragaré o llegaré a algunas arenas, y si estas arenas son de islas aisladas o de algún continente sobre el cual se pueda seguir compartiendo. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Igualmente. Queda la palabra abierta. Suyen, ¿tú querías decir algo o me equivoqué? ¿No? Hay otra pregunta por el chat de Carmen, desde Colombia, que nos plantea que de alguna manera la pandemia o el efecto de la pandemia está dejando muchos sujetos rotos, así lo llama ella, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. si tú pudieras dar construir algunas reflexiones en relación al proceso de reparación, si es que eso fuera posible, ¿no? O de reconstrucción de tanto daño. Uy,
No, me cuesta mucho hacer futurología porque estoy muy en el aquí y ahora, muy en el presente, muy tomado por esos daños y esas roturas, y que todavía no sabemos su magnitud real, ¿no? Solo en términos económicos, solo en términos sociales, ya estamos vislumbrando una situación de la cual será muy difícil pensar la reparación. También otra vez serán las instituciones educativas aquellas que cargarán sobre sus espaldas el bramido social para reparar otra vez, ¿no? No sé si se acuerdan aquella frase de Nietzsche que dice que la educación está ahí para levantar las cenizas que han quedado, ¿no? Como que tiene ahí una tarea ahí de escombros. Cada vez que surgen, claro, no crisis de esta magnitud, pero recuerdo la crisis de las dictaduras militares, las crisis de las guerras mundiales, las crisis del Holocausto. La escuela siempre o cualquier institución educativa emerge con un clamor social como aquella que deberá reparar esos daños y esas roturas. Pero no es justo, ¿no? Porque al mismo tiempo esas instituciones están precarias. Las instituciones están precarias y los educadores estamos precarios desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista económico. Y entonces pedirle a la clase educadora, para ponerlo así, ¿no? Y a sus instituciones que reparen daños y roturas de otro orden, que seguramente recibiremos y que seguramente afectará y condicionará a futuras generaciones. Hay estudios que muestran que todavía vivíamos, antes de la pandemia, efectos de crisis neoliberales de los años 80 en la educación. Es decir, que esto es a largo aliento, un proceso muy doloroso y muy pausado, pero donde otra vez se juega la gran pregunta sobre qué es lo esencial y qué es lo accesorio en educación. Muchísimas gracias, Carlos. Si les parece, sabemos que hay otros compromisos también. Me voy a permitir una última pregunta de Suyen Quesada, una colega de la universidad, donde ella te pide que puedas reflexionar sobre el desafío de la universidad pública en esta idea de la multiplicidad que tú nos has planteado, ¿no? No sé si soy capaz. Es el motivo por el cual yo trabajo en la universidad, el motivo de tomar lo múltiple, poner sobre la mesa lo múltiple, rescatar lo múltiple, reconocer lo múltiple, poner en juego lo múltiple. Desde un punto de vista ético, yo diría que justamente de lo que se trata es de no hacer depender los procesos formativos a los yo de los profesores, a los yoes de los profesores, que las disciplinas y las identidades docentes no estén tan vinculadas, que un formador pueda ser tanto capaz de presentar lo múltiple como de saber quitarse del medio cuando no es capaz de hacerlo, cuando no es capaz o no puede o no sabe cómo poner lo múltiple literario, lo múltiple histórico, lo múltiple del conocimiento, lo múltiple de la experiencia. Por eso trabajamos en comunidad y no somos individuos con grupos. Aunque creo en la autonomía y creo en la soberanía del educador, la creo siempre en el marco de una comunidad determinada. Esta es la tarea. Esta es la tarea y lamento si ahora, en este momento, no puedo decir más, porque por momentos siento que es muy ingenuo en mi parte estar aquí hablando de lo múltiple, mientras miles de jóvenes, por ejemplo, han desertado de los estudios superiores. Miles de jóvenes se han desconectado. Muchísimos educadores han fallecido y se han enfermado. Yo aquí tengo los datos muy presentes, digamos. Entonces, es un momento donde también quisiera respetar esa emergencia en la que vivimos para no caer en algunas trampas de mi propia banalidad a propósito de lo que expongo sobre lo múltiple.
está como muy condicionado en este momento al tiempo que vivimos. Muchísimas gracias, Carlos. Yo no sé si Luz Marina o Marina quieren de alguna manera decir las últimas palabras para agradecer y despedir a Carlos y a la posibilidad que nos ha dado de encontrar ese tiempo, ¿no? De probablemente ese tiempo de alteridad, escuchando. Que espero que no sean sus últimas palabras. Bueno, yo agradecerte, Carlos. En realidad ha sido una experiencia muy que nos ha hecho pensar, como tú decías, pensar aquí contigo, con otros, revisar muchas cosas, reelaborar seguramente otras y nos iremos pensando profundamente. ¿Ya? El pensar va a quedar aquí profundo. Así que te agradecemos tu presencia, tus palabras y tu calidez también. ¿Ya? Y Muchas gracias. de llegar a nosotros y hacernos entender tus palabras y lo que tú quieres transmitir. Así que eso te lo agradecemos. ¿Ya? Aquí hay chiquillas de pregrado, posgrado, y yo creo que a todas les ha llegado algún pedacito de todo lo que tú has dicho, así que te lo agradecemos. Muy Marina, amable, muchas gracias, Luzmar, muchas gracias. algo más. Yo finalmente también agradecer, como tú dijiste, fue un encuentro que tuvimos que postergar. Este también es un momento muy difícil para hacer este encuentro, es evidente, y también agradecerte en ese sentido, ¿no? Que a pesar de las situaciones que estamos atravesando, hayas podido compartir este momento con nosotros. Y me sumo, por supuesto, a las palabras de Con todo gusto. Marina, y bueno, yo creo que la idea es seguir encontrándose en el camino, porque parece que hay muchos puntos de encuentro con muchos y muchas de las que estamos aquí. Así que eso, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, celebro esta posibilidad de verdad. Muchas gracias y ojalá nos encontremos o nos reencontremos en breve. Me gustaría mucho visitarlo, saber cómo es esa arquitectura de la universidad, esa forma donde se forma la gente, y con gusto los acompaño en otra oportunidad. Un gran abrazo. Bueno, igualmente, Carlos, muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Agradecer la